estar bendecidos y saber que Dios está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Doy gracias a cada uno de ustedes que han estado pendientes de mi salud. Estuve una semana, qué dura semana. No pude hablar 2 días así, pero muda. Ay, Señor. Pero bueno, Dios es fiel y nos da salud también. Y qué gozo poder estar otra vez con ustedes. Antes de empezar el mensaje, quisiera recordarle a las mujeres, sobre todo, que yo sé que el pastor ya dio el anuncio acerca del retiro que vamos a tener del 31 al 1 de abril. Pero quería recordarles, hermanas, todavía tenemos cupos y ustedes pueden llegar y acercarse donde la hermana Lupita, donde Dianita también para todavía separar. Hasta el día lunes las hermanas ya van a pagar. Si usted no se apura, entonces sí le va a tocar pagar otro poquito más, pero todavía tenemos tiempo. Vamos a tener un tiempo muy bonito allí. El día viernes en la noche vamos a tener una noche de gala para todas las princesas. Así que las hermanas que se han apuntado, lleven su vestidito chévere, lleven una tiara o corona hecha por ustedes mismos y vamos a tener premios. La mejor tiara va a ser la premiada en esa noche. Así que vamos a tener un tiempo bonito en la noche. Al día siguiente tenemos los estudios, los talleres que tienen que ver con la mujer y su llamado. Actividades que nos puedan ayudar también a nosotros a cómo involucrarnos con otras mujeres, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia. Y también vamos a tener un tiempo de recreación. Así que usted no se olvide también de llevar su bikini, su terno de baño, por favor, o su ropa deportiva si quiere estar en el gimnasio y tener un tiempo también allí con cada una de las hermanas. Y al terminar todas juntas vamos a orar dando gracias a Dios por todas las cosas que nos ha permitido vivir en estos tiempos de talleres. Damos gracias a Dios por cada una de las hermanas que hicieron parte de estos talleres, al equipo de mujeres, muy bien, y a cada hermana que separó su tiempo para estar aquí con nosotros. Una de las cosas que frecuentemente los seres humanos tendemos a olvidar, o frecuentemente los seres humanos olvidamos que en algún momento nosotros tuvimos cosas buenas o algo nos trajo beneficio. Nuestra naturaleza nos hace recordar aquellas cosas que nos favorecieron en algún momento, pero hasta allí nada más. Por lo general lo que más podemos recordar es aquellas cosas que nos dañaron o que afectaron nuestras vidas. No sé qué cosas usted ha guardado en su recuerdo. Hay una frase en mi país que el presidente repite siempre y es prohibido olvidar. Pero ¿olvidar qué? Olvidar lo que nos hicieron los otros presidentes, olvidar cómo fuimos oprimidos. Por lo general siempre olvidamos, nos dicen no olvidar aquellas cosas que nos causaron daño. Hay personas que alguien les ofrece o les da un favor o les llena de favores y te agradecen en ese momento, pero luego se olvidan. Pero si esa misma persona comete una falta contigo, no te cansas de estarle diciendo, oh, tú me afectaste. Tú me afectaste. Pasa también en nuestro trabajo, pasa también en nuestras relaciones, pasa también en el colegio, en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Mi hermano, si usted está en esa lista de las personas que por lo general olvidan las cosas buenas y dice, no sé cómo recordar, no sé cómo poder agradecer por todo, yo le invito a abrir la Biblia en los Salmos. Y los Salmos nos dan algunos motivos para dar gracias. El pastor todo este tiempo ha estado diciendo, hay que agradecer cuando ofrendamos, agradecemos por estar aquí, agradecemos por todo. Y los salmos nos dan motivo de agradecimiento. Y yo quisiera que cada uno de nosotros en esta noche, en esta tarde, pudiéramos reflexionar, ¿por qué agradecemos a Dios? En este tiempo en que tuve que estar una semana en casa sin tener que hacer otra cosa más que descansar, como dijo el doctor. Usted tiene que guardar reposo y tomar los medicamentos, como se le dice. Me sentía un poco angustiada por cada cosa que tenía que hacer con las mujeres, algunas actividades que teníamos planificadas también. Y las hermanas me llamaban
y yo me angustiaba no porque me llamaban, sino porque no podía estar en la casa sin hacer para mí algo que fuera más productivo. Y llegó un momento de mi desesperación, no podía hablar, definitivamente no podía hablar ni incluso moverme, porque si me dolía sentía que se me iba a salir todas las amígdalas, todo. Y solo pude darme vuelta, recuerdo, en mi cama y ponerme a orar y empezar antes de pedirle al Señor algo, empezar a recordar las cosas que Dios había hecho para mí. No crean que apenas me di la vuelta y me arrodillé, pude orar. Era difícil para mí entrar en una conversación con el Señor cuando me estaba sintiendo afectada, cuando me estaba sintiendo como impotente de poder hacer las cosas. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido en esa misma posición, que están caminando tanto, se sienten cansados, la única esperanza es ir y recurrir a las herramientas que le da el Señor, pero su cansancio, su orgullo o su desánimo no le permiten acercarse. En esa hora yo recuerdo que solo pude cerrar mi boca interior también y dejar que el Espíritu Santo empiece a recordarme cada cosa que el Señor ha hecho en mi vida. Y a medida que Él iba recordando, y de hecho el tiempo que me tenía ahí también era una obra del Señor, porque el Señor también nos pide descanso de todas las actividades. Nosotros no somos, como quien dice, indispensables en todo lo que hay que hacer. Y Dios quería también enseñarme algo. Y en esa hora el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y una vez que yo pude empezar a recordar cada cosa que el Señor había hecho, entonces fue cuando empecé a darle gracias y adorar a Dios por lo que Él era. Y una vez que empecé a adorar y alabar al Señor, fue cuando empezó mi cuerpo a sentirse mucho mejor. Empecé a ver cómo el Señor iba liberando cada carga de ansiedad que había en mi vida. Cuando nosotros alabamos, cuando las criaturas alaban al Señor, están reconociendo gozosamente que todo lo bueno procede de nuestro Creador. David nos recuerda en el Salmo 103 la importancia de mantener un espíritu constante de alabanza a Dios. Abra conmigo, por favor, el Salmo 103 y vamos a leerlo desde el versículo 1 al versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Amado Dios, habla a nuestro corazón en esta hora, Señor. Que podamos escuchar tu voz, que podamos recordar, Señor, cada una de las promesas que tú nos has dado y cada uno de los momentos, mi Dios, en que has puesto tu misericordia en nosotros y nos has llenado de favores. Gracias una vez más, Señor, por todo lo que haces. Amén y amén. Aquí vemos en este salmo a David que empieza a hacer una conversación consigo mismo. Yo les comentaba que cuando estaba orando, yo le decía al Señor las cosas que Él había hecho y cómo el Espíritu Santo había empezado a recordármelas. Y uno de los versículos o de los capítulos que trajo a mi memoria fue este. Pensé en David, pensé en aquel joven conocido como el dulce cantor del Señor, pero con un historial que si cualquiera lo viera en este momento, lo meterían a la cárcel, un asesino, un adúltero, aún un engañador. Y de pronto lo escuchamos en su momento sentado, escribiendo para el Señor y escribiendo cosas bonitas, alabando a su Creador.
David empieza, no sé por qué, pero David empieza a decirle a su alma, empieza a hacerle preguntas y empieza a animar a su alma y le empieza a decir: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿En qué condición se habrá encontrado David para que tuviera que recordarle a su alma, a sí mismo, que debía alabar y adorar a su Dios? Muchos son los capítulos de la Biblia del Antiguo Testamento que nos habla las meteduras de pata que cometió el rey David. Una de ellas, cuando no fue a la guerra y se quedó descansando y cometió adulterio. Otra, cuando pidió censar a un pueblo, cuando Dios no se lo había mandado hacer. Por un momento le subió el orgullo al rey David. Aquel pastor que preparaba las canciones, aquel pastor que adoraba a su Dios, de pronto se le sube el orgullo, de pronto dice: yo puedo hacer esto, de pronto decide descansar. Y no sé cuántas cosas habrá hecho David que por un momento hicieron que su alma se olvidara de quién era el que le había permitido llegar hasta allí. David empieza a hablar con su alma, empieza a hablar consigo mismo. Dice que cuando nosotros hablamos con nosotros mismos somos más confrontados de lo que somos porque nos conocemos, ¿verdad? Entonces David empieza a decirle: bendice alma mía. ¿Por qué bendecir a Dios? Porque era necesario que le recordara, que se recordara a sí mismo que necesitaba bendecir y alabar a Dios. Nosotros los seres humanos tenemos una necesidad de analizarnos acerca de a quién debe ser dirigida nuestra alabanza. No tiene que ser dirigida a nuestros logros. No tiene que ser dirigida a nuestros antecesores. Es que yo soy así porque mi padre fue así, y el abuelo y mi bisabuelo, pero todos ellos fueron sostenidos por Dios. He conversado con muchas personas y me dicen: pero ¿por qué tengo que preguntarle a Dios si nos ha dado libertad para hacer las cosas? Pero Dios es tu Padre y quiere que te acerques a Él. David como que se había olvidado de eso. Nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad de sentarnos un momento y de analizar a quién debe ser dirigida nuestra alabanza, a quién debe ser dirigida nuestra adoración. Y no es a nosotros mismos, sino a Dios. ¿Por qué alabamos? Porque tenemos la necesidad de estimular y motivar a todo nuestro ser a glorificar y adorar el nombre de Dios por quién es Él. ¿Y quién es Dios? Dios soberano, Dios poderoso, Dios omnipotente, Dios omnisciente, Dios de amor, Dios perdonador. Es necesario que nosotros digamos a nuestro ser, que lleguemos a un momento en que estimulemos a nuestro cuerpo, motivemos a nuestro ser a glorificar el nombre de Dios. No espere que alguien lo haga por usted. David sabía que si su Dios no trabajaba con él, entonces todo lo que él hacía era en vano. Muchos de los reyes se presentaron a las guerras sin haber consultado con Dios, creyendo en sus propias fuerzas, aun cuando ellos sabían quién era Dios. Es necesario que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también digamos a todo nuestro ser quién es Él y le motivemos a adorar y le motivemos a alabar, estimulemos. Por eso es importante bendecir a Dios. ¿Por qué más bendecimos a Dios? Por la necesidad de reconocer que Él es santo. Dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y cuando se refiere al nombre, no se refiere únicamente al nombre de Dios, sino a todo lo que Él implica. Dios es santo. Cuando nosotros no estamos reconociendo esto, estamos llevando una vida que no es santa y una vida que no le agrada a Dios. Cuando usted está reconociendo que Dios es santo, usted es confrontado con su pecado. Usted está diciendo: wow, este Dios es santo. David decía: ¿cómo, Señor? Tú eres santo y yo estoy viviendo de esta manera. Cuando nosotros
nos acercamos delante de Dios, cuando nosotros tenemos la necesidad de alabarlo para reconocer que Dios es santo. Y si Él es santo, nosotros debemos buscar también esa necesidad de alabarle y reconocer que Él es santo. A través de la alabanza damos reverencia a Dios y nos regocijamos por sus misericordias. Dos cosas ocurren cuando usted le dice a su alma que alabe al Señor. Usted está reconociendo que Él es Dios. Y segundo, usted se alegra por las misericordias que Él tiene para su vida. No sé a cuántos les ha pasado que mientras están orando y Dios les recuerda algo que hizo con ustedes, les produce tanto gozo que empiezan a reír. No quiero decir que es una locura. A mí me ha pasado, yo estoy orando y me acuerdo de alguna cosa que hice, pero que es casi como una picardía, y de pronto recuerdo al Señor diciéndome, ¿te acuerdas cuando hiciste esto? Y yo empiezo a reírme y luego veo cómo Dios ha puesto su mano y ha obrado misericordiosamente conmigo. Tantas veces el Señor nos libra, entonces por eso nosotros debemos agradecerle. Vemos también a David en los versículos 2, más abajito, y el 3 también, que David le dice a su alma que no se olvide de los beneficios de Dios. No solo únicamente le dice, mira alma, reconoce que Dios es Dios. No solo le dice, alma, bendícelo porque Él es santo. También Él le dice a su alma, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe cuándo nosotros no adoramos o no alabamos a Dios? Cuando nos hemos olvidado de sus beneficios o cuando hemos dejado de reconocer quién es Él. Llegamos a una posición en nuestras vidas que creemos que no hay nada más importante que lo que tenemos alrededor, que lo que somos nosotros. Pero David dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí vemos, beneficios son hechos de bondad de parte de Dios para cada uno de nosotros. Piense por un momento, ¿qué hechos de bondad ha tenido Dios para su vida? Yo creo que un minuto no le va a alcanzar para hacer una lista de todos los hechos de bondad que Dios ha tenido para usted. En los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios se ha presentado fiel cuando nosotros hemos sido infieles. Y vemos allí en el versículo que dice, Él perdona todos tus pecados. Este es el beneficio más grande que hemos recibido de parte de Dios. Jesucristo se hizo hombre y vino a morir en la cruz por usted y por mí para librarnos del pecado. ¿Qué mejor beneficio podemos tener? Nuestro destino final era la muerte, porque la palabra dice que los pecadores, ¿qué pasa con ellos? Tienen como resultado la muerte. Pero sin embargo, el beneficio que nos dio Dios a través de Cristo Jesús en la cruz fue darnos la salvación y vida eterna. Él perdona todos tus pecados, todas tus iniquidades. Recuerda todo lo que le has fallado a Dios y Él te ha perdonado. La Biblia dice, bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. Juan dice, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, su Hijo. Qué bendición más grande y más maravillosa que nadie puede comprar ni comparar. Ni su trabajo, ni su familia, ni su mejor amigo pueden tomar el lugar que tomó Jesucristo por usted y por mí para perdonarnos de todo lo que somos. El segundo beneficio más grande es, Él sana todas tus dolencias. Dice la palabra que Él herido fue y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Todo tipo de sufrimiento, tanto interno como externo, Él es el único capaz de sanar las heridas de nuestra alma. Aquellas heridas que hemos llevado por toda la vida. Figúrese a un David perseguido por un rey, sin hacer nada. Él ya sabía que era rey, perseguido, acusado, en guerras.
con dolor en su corazón por ser desechado. Sin embargo, vemos a David recordándole a su alma, no olvides que Él te puede sanar. Él es el que ha sanado todas tus dolencias, todos los sufrimientos que has tenido en medio de las persecuciones. Él es el único que sana las heridas del alma, las heridas de las emociones, las heridas, los pensamientos, las maldiciones. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso está en Lucas capítulo 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que piensan que ya no tienen esperanza, que no hay nadie que pueda sanar su corazón por las tristezas que han vivido. Cristo Jesús vino a hacer eso en la cruz del Calvario. Él vino a darnos sanidad, tanto externa, sanidad física. Si usted se siente con dolor, el día que yo estaba allí, oraba y decía, sáname, Señor. Pero era una oración de clamor, sáname, Señor, no puedo estar así. No solo porque no podía hacer las cosas, sino que me sentía impotente y entendí que el único camino o el único recurso que yo tenía era la sanidad que venía de parte de Dios. Dios es bueno y gracias, hermanos, a cada uno de ustedes de verdad por sus oraciones. Mi hermana Judith, de mañana, de tarde y de noche, tenemos que ir al médico, tenemos que ir al médico. Y el médico dijo, hay que hacer esto, hay que descansar. Pero aún cuando estaba descansando, yo sentía que hacía falta un trato, no solo afuera, sino aquí en mi corazón. Aleluya. Yo no sé cuántas veces usted ha sentido que necesita un trato de sanidad aquí en su corazón. No puede vivir todo el tiempo sonriendo y haciendo creer a la gente que está bien. Pero una vez que llega a su casa, se da cuenta que hay una tristeza. Jesús puede cambiar eso y puede sanar esa herida. Jesús es capaz de sanar los quebrantados de corazón. No solo lo hace físicamente, lo hace también internamente. Heridas de abuso, palabras que nos hieren, palabras que nos resienten. Jesús es capaz de sanar aún aquellos dolores causados por la traición. El versículo 4 también dice, el que rescata del hoyo tu vida. Y aquí vemos que él hace énfasis en la palabra rescata. Las veces que hemos estado en situaciones en las que no hay manera de salir y Dios nos ha dado la mano. Momentos de muerte incluso. Ahí el versículo en la Nueva Versión Internacional dice, Él rescata tu vida del sepulcro. ¿Y para qué es el sepulcro, hermanos? Para los muertos. Y sabe que aún caminando como estamos ahora, podemos estar muertos espiritualmente. ¿Sabía usted eso? No, Él no se refiere únicamente a aquellos que van a la tumba, sino a aquellos que por causa de su pecado van camino a la muerte y camino a la perdición. Pero una vez más, David le recuerda a su alma, Él es el único que te puede rescatar de allí, de donde estás. Si usted cree que alguien de su familia, que su hijo, su hija, su esposo, su esposa, ya no tienen esperanza, déjeme decirle que sí. El Señor Jesucristo te puede rescatar. Dios te puede rescatar de la oscuridad en la que vives, porque esa es su promesa. Y David, que había pasado por situaciones aún de muerte, le dice a su alma, recuerda, Él rescata de lo más profundo, de donde tú ya no puedes salir, el Señor te rescata. Cuando tú dices, yo quiero, yo intento, pero no, allí está Jesús diciéndote, yo te ayudo, yo te puedo sacar. Que no olvide tu alma, hermano, hermana, amigo, amiga, que Jesús es aquel que murió en la cruz con el único propósito de que tú tuvieras vida eterna. Esa es la labor. El que
rescata del hoyo tu vida, de situaciones económicas, los problemas de migración que muchos tienen, el solo hecho de viajar a este país, situaciones con la familia, enfermedades, adicciones. Jesús te puede sacar. Yo les decía a las hermanas, usted puede pagar mucho dinero con los psicólogos, puede hacer una y otra terapia, pero eso no le va a sanar. Cuando usted va donde Jesús y reconoce que usted necesita de Él, entonces Jesús hace la obra en su vida. Ustedes pueden recordar eso y pueden darle gloria a Dios por eso. Él siempre va a tener su mano extendida para ayudarnos. El versículo 4 también dice, el que te corona de favores y misericordias, favores inmerecidos. Muchas veces Dios ha sentido compasión por nosotros en nuestro sufrimiento. Aquí cuando habla de misericordia, habla de la compasión que Dios tiene por nosotros. No somos merecedores de su amor, no somos merecedores de sus misericordias. Sin embargo, cuando Él nos ve, cuando ve la situación en la que estamos, en nuestro sufrimiento, Él nos ofrece ayuda. El Señor viene en nuestro pronto auxilio y solo usted tiene que clamar. Clama a mí, dice el Señor. Le hemos sido infieles, pero Él siempre ha permanecido fiel. Tantas veces David, el dulce cantor del Señor, el que tenía el corazón de Dios, como dice la Biblia, falló. Él falló tantas veces, pero las tantas veces, yo admiro mucho a David y digo, ¿cómo el Señor puede decirle, Él tiene un corazón conforme al mío? Analice en este momento su corazón, analice su alma, analice su vida. Si Dios lo mira, puede decir, María, Patricia, Caterine, Katy, ¿tienen el corazón conforme al mío? ¿Puede decir el Señor eso de usted? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su vida? Sin embargo, lo dijo de David. Y no es que David era un santo. El asunto de David y la llave, la clave de la vida de David es que él siempre iba a los pies del Señor y reconocía sus faltas. Aquí estoy, Señor, fallé. David no se esperaba un tiempo porque él sabía que si se esperaba de una u otra manera, Dios le iba a dar a conocer que sabía lo que estaba pasando, como pasó cuando estuvo con Betsabé. Él quiso engañar, sin embargo vino el profeta y le dijo, mira, tú has cometido este pecado. Y aún así Dios fue misericordioso. Le dijo, tú puedes escoger. Cuando él censó sin la bendición de Dios, Dios también le dijo, ok, yo voy a castigar, tú puedes escoger. Dios se muestra misericordioso con nosotros y nos favorece y nos da su misericordia aun cuando nosotros no somos merecedores de ella. Nos llena de favores. Significa que Dios no nos da poquito, Dios no nos da migajas. Dios nos llena de favores. Así como grande es su fidelidad, grande es su misericordia cada día y nos llena de favores. El hecho que usted tenga salud, el hecho que usted tenga un trabajo, el hecho que usted tenga una familia, eso es una misericordia y es un favor de Dios para su vida. No olvide alabarle. Que su alma no olvide alabar a su Dios. Versículo 5 dice, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Él sacia de bien tu boca también. Saciar significa hacer desaparecer el hambre o la sed con comida o bebida suficiente. Y Dios dice que Él provee para cada uno de nosotros, que no tenemos que afanarnos por qué comeremos o qué beberemos, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él sacia tu boca, no solo en la parte física, no solo te provee para el alimento, también te da el alimento espiritual.
Cada que tú abres la Biblia y lees la palabra, te estás alimentando de Dios. Cada que tú vienes a este lugar y escuchas la palabra, te estás alimentando del Señor. Cuando tú oras, cuando tú estás en comunión con Dios, estás permitiendo que Él llene y que sacie tu boca. También significa satisfacer un deseo o una necesidad del espíritu o de la mente. Dios no solo se encarga de trabajar en la parte física, sino también en la parte espiritual. David dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Señor, cuánto me agrada estar en tus atrios para adorarte y para escuchar tu voz y para escuchar tu dirección. Aquí podemos ver a un cantor, a un dulce cantor, a un hombre común, deseando que el Señor lo llenara y lo saciara también espiritualmente. Que su alma no olvide que el único que le puede saciar y llenar es Jesucristo. No es la cantidad de trabajos que usted tenga, 1, 2, 3, 4, para completar los gastos que tiene que hacer. Pueda que se quede sin salud para no trabajar y sin completar sus gastos. Recuerde, el único que puede saciar su vida es Cristo. Dígale a su alma que Cristo es el que sacia de bien su boca, el que sacia de bien todo su ser. Ese era el deseo de David cuando estaba hablando consigo mismo, hablando con su alma, recordándole quién era Dios y lo que había hecho. Dice, Él provee. No he visto justo desamparado, gloria a Dios, ni su descendencia que mendigue pan. Él provee. David llegó a no recuerdo bien ese versículo, pero cuando él estaba siendo perseguido, llegó a un lugar y se hizo como loco y entró y cogió del pan que estaba estoy bien, ¿verdad? La hermana de discipulado, estoy bien, que David entró y agarró ese pan y comió. Y no tenía que hacerlo, pero sin embargo, él tenía la aprobación de Dios. Dios no le dijo, hasta aquí llegó tu vida, porque Dios conocía el corazón de David y sabía para qué lo tenía preparado. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Dios es el que provee. Recuérdale a tu alma, recuérdale a tu ser, es Dios el que provee. Todo lo que tú puedas recibir viene de la mano de Dios y por la purita gracia de Dios. De nada sirve que nos esforcemos tanto y que trabajemos tanto. Si Dios no está en esa obra, solo lo que vas a recibir es cansancio. El Dios no solo, mire, ahí dice, el que sacia de bien tu boca para proveerte, pero también ¿para qué? Para rejuvenecerte. Usted se ha visto cómo hacen las águilas, ¿verdad? Cuando ya están como bien mayores. No se quedan ahí abajito. No se quedan allí esperando a morir. ¿Qué pasa con las águilas? ¿Cómo se rejuvenecen? Ellas suben al lugar más alto. Y cuando están en el lugar más alto, empiezan con su pico a sacar cada una de sus plumas para que éstas empiecen a salir nuevamente. Y lo último que cambia es su pico. Y una vez que ellas ya han hecho ese cambio, vuelven a volar. Y no vuelan al mismo lugar, vuelan más alto, vuelan por otros horizontes. El Dios que te rejuvenece, alma mía. Solo en Él hay descanso, alma mía. Solo en Él tú puedes encontrar el aliento que necesitas, decía David a su alma. ¿En quién piensa usted cuando está desanimado? ¿A dónde recurre para alentar su alma? Hay un solo lugar, a los pies de Cristo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el descanso que da el Señor, la paz que da el Señor a nuestra vida, dice que es una paz
que nadie puede entender. Es una paz que proviene, que te da una tranquilidad cuando tú ves que la ola te va a cubrir, tú sientes paz porque sabes quién es tu creador. Cuando uno está en el mar y ve una ola grande, ¿qué es lo que le aconsejan? Sal corriendo, te vas a ahogar. ¿Qué? ¿Qué hace usted? ¿Qué haces? Dile tú. Uno hace ahí, se sumerge, no se pasa por encima de la ola, sino que se sumerge. Y cuando usted se sumerge ve todo calmo. Así es nuestro Dios. Él te rejuvenece. El Señor te trae paz, te trae calma en medio de la dificultad y te fortalece para afrontar la situación que viene. Puedes descansar en Él y puedes saber que lo que el Señor te ha prometido, Él lo va a cumplir. Dios busca y quiere nuestro bienestar. Su deseo no es dejarnos como estamos. Y no porque ya no le agrade al Señor, no porque usted sea feíto delante del Señor. Dios no hace cosas feas, hermanos. Si alguien le dice, oh, estás feo, no. Dios no hace cosas feas. El pecado nos hace feos. Pero lo que Dios quiere es restaurar esa imagen suya en tu vida. Y David le dice a su alma, mira, Dios quiere algo hacer contigo. Así que alaba al Señor. Dios no te deja como estás. El propósito de Dios al llenarte de favores es proveerte nuevas fuerzas como a las águilas. A veces llega el desánimo a nuestras vidas. ¿Por qué estoy en este ministerio? ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué si soy un licenciado estoy trabajando en construcción? A veces Dios quiere sacarte y mostrarte cosas nuevas. Aún en lo que tú estás puede ser de bendición, pero Dios quiere mostrarte que el que tiene el poder para rejuvenecerte, para fortalecerte, es Él. Dios quiere también darnos fuerzas, proveernos fuerzas cuando la vejez espiritual llega a nuestras vidas. No entiendo mucho esto de vejez espiritual. ¿Usted me podría decir de qué se trata, hermano Roger? ¿Vejez espiritual? No, tampoco. ¿Alguien me podría decir, usted sabe, hermano, a qué se refiere vejez espiritual? ¿No? Vejez espiritual. Tantos años, 20 años en el Evangelio y todavía no sabe dónde está el libro de Juan. Dios quiere transformarte. Dios quiere renovarte. Dios quiere poner ese ánimo en tu vida para que tú puedas crecer espiritualmente. Dice Pablo, ya no estén alimentándose de viandas, de leche ahí para bebés. Vamos, maduren en la fe, le dice Pablo. Y David le dice también a su alma, ya deja de estar así, como que ya lo has vivido todo. Dios trae cosas nuevas a tu vida. Él quiere fortalecer tu vida. Hay muchos personajes en la Biblia que me animan con la forma en que adoraron a Dios. Cada capítulo, cada versículo de la Biblia, cada libro de la Biblia le habla de personas que en su momento fallaron, pero recordaron quién era Dios y recurrieron a Él y Dios los bendijo. Ana hizo una oración de agradecimiento a Dios por el favor recibido. ¿Recuerdan ustedes a Ana? Lloraba por tener un hijo. Pero una vez que Dios concedió su deseo, eso lo vemos en Samuel capítulo 2, versículo 1 y siguientes, ella empieza a hacer una oración de agradecimiento a Dios por lo que había hecho en su vida. David alabó a Dios por todos sus cuidados. Siempre estaba recordando cómo él lo había defendido de sus enemigos y lo sacaba victorioso de cada batalla. Lo expresó componiendo canciones. Fue el dulce cantor del Señor, el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pablo y Silas cantaron alabanzas en medio de la densa oscuridad, cuando estaban en una cárcel, cuando sus pies y sus manos estaban atados a cadenas. Solo levantaron su voz y glorificaron a Dios, y Dios obró milagrosamente abriendo las puertas.
Dios es fiel. Cuando le alabamos y cuando le adoramos, reconocemos su magnificencia, su poderío. Y es cuando nosotros permitimos que Él abra las puertas de los cielos y empiece a bendecirnos. Pablo reconoció que solo en Dios estaba su fuerza cuando su aguijón lo atormentaba. No sabemos cuál era el aguijón, quizá una enfermedad, quizá algo que le molestaba a él, pero aún en medio de la enfermedad, déjame decirte, tú puedes levantar un cántico de alabanza a Dios y Dios va a obrar. Aún en medio de la oscuridad, aún cuando pienses que ya no hay solución, tú puedes abrir tus labios, recordar lo que hizo Dios y alabarle por lo que Él es y por quién es Él en tu vida. Y el más hermoso ejemplo lo tenemos en Jesús, que aún siendo Dios, Él se hizo hombre, Él sabía quién era. Pero dice Mateo capítulo 11, 25, que Él alabó al Padre por permitirle revelar su palabra a los necesitados. ¿Y qué nos enseña eso? Jesús le dio gracias al Padre y dice, te alabo, Padre, porque has escondido esto de los grandes, de los reyes, de los inteligentes y se los has dado a conocer a estos. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? ¿A quién se estaba refiriendo? A Él mismo. Que Dios le había permitido a Él venir a la tierra para hablar a los pobres, a los necesitados y para rescatar a la gente del pecado en el que vivían. Cuando tú le recuerdas a tu alma quién es Dios, entonces tu alma se activa, todo tu ser se activa y tú puedes compartir con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es la tarea final. Y si Jesucristo vino y lo hizo, ¿cuánto más nosotros que tenemos ese llamado y ese legado? ¿Cuál es el motivo de alabanza para tu vida? ¿En qué condiciones te hallas que no permites que tu alma alabe y glorifique al Señor? Recuerda, hay necesidad de analizar a quién debe ser dirigida nuestra alabanza. Tenemos la necesidad de estimular a nuestro ser. Dile a tu ser, alaba al Señor. Y la necesidad de reconocer que Él es Dios. Por eso le alabamos, por eso bendecimos el nombre del Señor. Y Dios nos va a responder con beneficios. Él perdona tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. El Señor sacia de bien tu boca. El Señor corona tu vida de favores y misericordias. ¿Por qué no alabarle si Él es Dios? Pongámonos de pie y vamos a alabar a nuestro Señor. Amigo, hermana, hermano, que está aquí en esta noche, hable con usted mismo. Y permita que el Espíritu Santo también pueda hacer un trabajo en su corazón. ¿Qué cosas en tu vida no alaban y glorifican a Dios? Insisto, habrán pecados ocultos que no hemos confesado que hacen que no podamos presentarnos al Señor. Orgullo, desánimo, enojo. El Señor puede trabajar en nuestras vidas hoy. ¿Qué esperas para bendecir? No recuerdes las cosas que te han causado daño. Si Dios ya obró en ellas, están en la cruz. Recuerda lo que el Señor te ha permitido vivir hasta aquí. Me gustaría que cantemos esa alabanza que dice, ese himno que dice cuán grande es Él. ¿Me podrían ayudar, por favor? Vamos a alabar, ya que estamos hablando de alabar al Señor, de adorar a Dios por quién es Él. Qué hermoso himno para decirle a Él, cuán grande eres, Señor. ¿Me pueden ayudar alguna de las hermanas? Mi corazón entona la... Cierre sus ojos y levante sus manos y dígale, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor, te alabamos porque tú eres Dios, porque tú eres el Señor soberano, poderoso, Dios de amor, Dios consolador. Tú eres el Dios que trae paz a nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser quien eres. Gracias, Señor, porque nos buscas, porque nos atraes a ti con lazos de amor. Gracias, Señor, porque podemos ir confiadamente ante tu trono de la gracia para recibir misericordia y el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque sin ser merecedores de tanto amor, tú enviaste a Cristo Jesús, tu Hijo, a morir en la cruz para perdón de nuestros pecados, para sanidad de nuestras almas. Gracias, Señor, porque no has acortado tu mano para llenarnos de favores, oh Dios, aun cuando no lo merecemos. Perdónanos, Señor, si hemos olvidado cada uno de los momentos en que tú nos has librado, Señor, de batallas que humanamente, mi Dios, no hubiéramos podido ganar. Gracias, Señor, porque tú saliste en favor nuestro. Perdónanos, Señor, si no te dimos la gloria cuando actuaste en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, cuando actuaste, Señor, en nuestra economía, en nuestra enfermedad. Perdónanos, Señor, porque no te reconocimos como el único. Perdónanos, Señor, si con nuestros actos de pecado nosotros no estamos reconociendo que Dios es un Dios santo. Aun cuando sabemos, Señor, que estamos haciendo lo malo, queremos seguir viviendo en eso. Perdónanos, Señor. Recuérdanos, Señor, de dónde nos sacaste. Y atráenos otra vez a ti, atráenos a tu corazón. Que no olvidemos, Señor, el propósito por el cual tú nos llamaste, nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Para que te adoremos, Señor, para que estemos en tu presencia. Ten misericordia una vez más de nosotros, Señor, y atráenos a ti, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que todo lo que se ha dicho pueda quedar grabado en nuestra mente y corazón y ponerlo en práctica, Señor. Puede tomar su asiento, iglesia, mientras seguimos orando. Gracias, Señor, porque tu palabra, tu consejo siempre llega a tiempo. Ahora vamos a orar por el milagro de todos los milagros. Tener a Cristo como Señor y Salvador. Amigo, esta palabra no es para que usted la regale. Este mensaje no es para que usted le diga al de la par, hey, te están hablando. Es para usted, es para mí. Si usted no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, este es el día. Recuerde, no le hablamos de un cambio de iglesia ni de religión, sino le hablamos de tener un encuentro con Jesucristo. Póngase de pie y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí está pasando un hermano, un diácono que le va a hacer una invitación, la mejor invitación de su vida, para que usted tenga su nombre inscrito en el libro de la vida. Póngase de pie. No deje para mañana lo que puede hacer ahora, porque no sabemos qué nos deparará el día de mañana. Póngase de pie. Padre, te pedimos, Señor, que puedas bendecir la vida de nuestra hermana Barenca, que en el ministerio en el que tú la has llamado, Señor, a las misiones, que tú la puedas bendecir, que le proveas de todo lo que ella necesita, Señor, para poder seguir llevando el mensaje
allá donde nadie se atreve, Señor. Úsala. Te pedimos por lo que falta, Señor, por lo que ella nos va a seguir regalando. Oramos por ese convivio de mujeres también, Señor, desde ya, para que tú la puedas usar y así puedan tener ese encuentro contigo, Padre Santo. Oramos, Señor, para que traigas con bien a nuestro pastor. Sabemos, Señor, que tú lo has usado en esta semana. Te pedimos por su familia. Oramos, Señor, para que nos lleves con bien hasta nuestros hogares y que el día de mañana que vayamos a trabajar vayamos con toda la disposición, con las baterías puestas, reconociendo que tenemos a un Dios perdonador, a un Dios que nos amó tal y cual somos. Gracias, Señor. Oramos por Israel y por la paz de Jerusalén. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Será hasta el día miércoles. Recuerden, noche de estudio bíblico. Hermanos, caballeros de la iglesia, por favor, fíjense que mañana continúa el camping, así que por favor, necesitamos ahí que nos echen la mano. Los hermanos vamos a acomodar todas las sillas al fondo, así que por favor, hermanos, ayúdenos a acomodar las sillas, porque mañana vamos con todo con el campamento de los niños. Mañana es última semana, así que también pedimos sus oraciones. Ayúdenos a acomodar las sillas, por favor, jóvenes y hermanos de la iglesia. Muchas gracias a todos. Bendiciones.